Qué alegría estar de acá de nuevo, tener esta posibilidad, este privilegio que nos regala el Señor, con tanta libertad, ¿verdad? Que nadie nos prohíbe venir acá y hablar un poco acerca de lo que nos da nuestro Señor. Bueno, y hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Andrea y yo estoy a cargo del Ministerio de Juntos en Oración de la Iglesia. Así que es un doble privilegio para mí hablar de este tema que nos apasiona, que es la oración. Un tema que también le apasionó al Señor Jesús, tanto que un día los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, porque lo veían orando siempre. Hoy quiero empezar compartiéndoles una historia que va a aparecer ahí en pantalla, de dos personajes que van a ser nuestros héroes de oración en esta historia que vamos a compartir. Y ahí tenemos en la pantalla a un señor con su hija. Este señor es Don Jeff Hopkins y su hija se llama Leilani Hopkins. Yo los conocí porque hace unos días vi un documental acerca de la tragedia que ocurrió en el volcán Waqari y ellos dos aparecían como esos dos personajes que me llamaron la atención. ¿Y por qué quiero hablarles acerca de ellos? Bueno, ella es una joven geóloga que se interesó por el estudio de la actividad volcánica, principalmente de este volcán Waqari, que queda en Nueva Zelanda, ya que era un volcán muy activo y que era muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Un día, para el cumpleaños número 50 de su papá, ella decidió hacerle un gran regalo porque ella compartía con su papá la pasión por Cristo y el interés por las cosas de la naturaleza. Así que le dijo: papá, te tengo un gran regalo. El 19 de diciembre nos vamos para el volcán Waqari. No me diga que no, porque ya todo está pago. Entonces el papá se alegró mucho por la noticia y le dijo: ok, hija, nuestro propósito va a ser ir a disfrutar de ese paisaje. Nos vamos. Así que cuando se dieron cuenta ya estaban tomando las embarcaciones que los llevarían desde el puerto hasta esa isla volcán. Al llegar al lugar, la vista se volvía cada vez más impresionante y la cercanía al cráter del volcán la hacía cada vez más peligrosa. Esta isla se llamaba Isla Blanca también. Waqari, la traducción al español es Isla Blanca, y se le daba ese nombre debido a la ceniza y al vapor que usualmente cubrían ese volcán, porque era un volcán activo. Después de un rato de que ellos estuvieron caminando en los alrededores del cráter, decidieron regresar a la embarcación para emprender su viaje de regreso al puerto. De camino, se toparon con un grupo de turistas que apenas estaban ingresando para conocer el cráter. Cruzaron saludos y continuaron con su ruta. Pero cuando la embarcación en la que ellos iban, el pastor y su hija, alejándose tal vez unos 10 minutos del volcán, un estruendo llamó su atención. Segundos después, la isla se había convertido en una inmensa nube negra. El volcán Waqari había hecho erupción. Los turistas que viajaban en esa embarcación sintieron el impulso de tomar fotografías ante aquel impresionante espectáculo de la naturaleza, pero de inmediato recordaron aquel grupo de turistas que se habían topado, que apenas estaban ingresando al volcán. El capitán de inmediato dio la orden de girar de regreso a la isla volcán. La densa nube impedía ver con claridad. Conforme se iban acercando al puerto, no podían saber la dimensión de aquel hecho. Pero los gritos se encargaron de describir la desgarradora escena. Cerca de 50 personas habían sido alcanzadas por una nube incandescente de 200 grados centígrados. La ceniza, los gases tóxicos y las rocas hicieron el daño aún mayor. En sus declaraciones posteriores, el pastor Hopkins dijo: apenas vimos la gravedad de la erupción, nos surgió un nuevo propósito. Ya no era pasear con mi hija. Vimos la necesidad de ayudar a la gente y eso fue lo que hicimos. Hopkins y su hija habían recibido capacitación en primeros auxilios y no dudaron en ofrecer su ayuda durante el viaje de regreso a la costa. 90 minutos que se convirtieron en un largo trayecto de dolor y de muerte. Llamó la atención del pastor una joven pareja de las que fue rescatada, que eran recién casados.
Ellos habían decidido pasar su luna de miel y dentro de los paseos de su luna de miel estaba la visita al volcán. El pastor se llenó de compasión cuando los oyó que se decían mutuamente: cuídenla a ella, es mi esposa. Y ella decía: cuídenlo a él, es mi esposo. Uno de ellos tenía más del 50% de su cuerpo quemado y las probabilidades de sobrevivir eran muy pocas. Sin embargo, el pastor se quedó con ellos durante los 90 minutos, les impartió ánimo, les mojó las heridas con agua fresca y oró para que sobrevivieran. También oró por los que se habían quedado en la isla esperando ser rescatados. Mientras tanto, se oía a su hija cantando y orando por el resto de los heridos que estaban en la embarcación. En otra de sus declaraciones, el pastor Hopkins dijo: tengo una relación personal con Dios y eso me da esperanza. Ese barco estaba lleno de desesperanza y yo intenté compartirla con ellos. Aunque los heridos decían tener frío, en realidad ardían. Esta enseñanza se llama la oración que mete el hombro. Y he querido titularla de esta forma porque en Costa Rica es muy usual oír la frase de meterle el hombro. Algunas veces he escuchado a mi papá decir: éntrele a eso, yo ahí le meto el hombro. Hasta a mí me lo ha dicho. Meter el hombro tiene un significado muy propio y según la Real Academia Española dice que es un costarriqueñismo, es algo muy propio de nuestro país. Y lo que significa es ayudar o apoyar o colaborar. Y eso es lo que queremos que hoy se entienda acerca de la oración que mete el hombro, que es la oración intercesora. Es muy probable que este término también haya surgido de una costumbre que se practica más acá en el área occidental, en que los familiares varones o los amigos cercanos de la familia son quienes ofrecen su hombro para apoyar el féretro del difunto cuando lo llevan al cementerio, como una forma de decir: aquí estoy con usted, lo acompaño en su dolor, pongo mi hombro para ayudarle a llevar su pena o su dolor. Esta es la razón por la que la oración que mete el hombro es precisamente aquella que se hace en favor de un amigo, de un conocido o de un desconocido también, que nos hace saber su necesidad. Y es conocida en el ámbito de las iglesias como la oración intercesora, de la que hablaba ahora hace un ratito Karen, que toda la semana nosotros estamos intercediendo en nuestro grupo de oración. Volviendo a la historia del pastor Hopkins y su hija, ellos entendieron que la necesidad física de los heridos era urgente y la atendieron en ese momento sin olvidar la necesidad espiritual que tenemos todos de encontrar esperanza, salvación y alivio para un alma que arde. Ellos tomaron el dolor y lo envolvieron con el bálsamo de la oración, intercedieron unos por otros, les metieron el hombro. El propósito que tenían era ir a pasear y disfrutar, y Dios les cambió el propósito por servir de apoyo y de orar por otros. Producto de esta oración, aquella pareja de recién casados que estaba pasando su luna de miel con muy pocas probabilidades de sobrevivir, sobrevivió junto a 23 personas más, y muchos de los que perdieron familiares ese día encontraron consuelo en Dios gracias a la oración de muchos otros que estaban orando. Hoy yo me siento muy acompañada porque sé que no estoy aquí sola. Sé que el Espíritu Santo está conmigo porque así lo ha prometido. Pero también sé que cuento con la oración de muchos de ustedes que me han dicho: estoy orando por la enseñanza del domingo. Y eso nos da muchísimo ánimo, nos apoya y el Señor hace su obra también cuando otros interceden por nosotros. Orar definitivamente por otra persona es sinónimo de meterle el hombro, de decirle: estoy con usted, vamos adelante. Es apelar a la misericordia de un Dios todopoderoso. Orar es presentar una necesidad frente al único que es capaz de suplirla. Orar es un desahogo del alma. Orar es simplemente hablar con Dios. Por eso, ¿qué le parece si iniciamos este tiempo orando juntos? Hablemos con Dios. Póngase de pie, por favor, y oramos un ratito para iniciar. Amado Padre Celestial, qué privilegio tenemos de saber que te paseas aquí en medio de nosotros.
que tú has prometido que donde 2 o más estén reunidos, ahí estás tú. Gracias, Señor, porque podemos sentirte acá en medio de nosotros. Y sabemos que este servicio de principio a fin, Señor, es de agrado a ti. Tú has puesto dones, has puesto talentos para que cada uno de nosotros te sirvamos. Y sabemos que lo hacemos con las fuerzas que tú renuevas, Señor, a través de la oración de muchos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste aquí en la tierra de podernos comunicar contigo a través de la oración. Ayúdanos a entender la profundidad y la importancia de la oración, Señor. Así como tú orabas todos los días, a cada rato, en todo momento, enséñanos a entender esa necesidad. Oramos para que hables a nuestros corazones hoy, Señor, y uses a tu sierva también para que sea un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nos vamos a ir a buscar un texto en la Biblia. Usted puede buscarlo en su Biblia o bien verlo en la pantalla, ahí lo vamos a estar compartiendo. Está en Marcos capítulo 2, versículos del 2 al 5. Me voy a permitir leérselos. Dice que unos días después de que Jesús entró de nuevo a Capernaum, se corrió la voz de que ya estaba ahí en casa. Por lo tanto, la gente empezó a aglomerarse. Eran tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta de la casa, mientras él predicaba. Entonces, en ese momento llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostada un paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso está en Marcos 2, del 2 al 5. Quiero que nos detengamos en algunos de estos versículos para que encontremos algunas características de cómo es que cuando ayudamos a un amigo, cuando oramos por un amigo, le estamos metiendo el hombro. ¿Y qué significa eso de meter el hombro a partir de un texto bíblico? El primer punto que quiero que rescatemos es acercarse a Jesús. Me detengo en la primera parte del versículo 4 que dice, como no podían acercarlo a Jesús. Quiero detenerme en esta primera parte porque acercarse a Jesús es disparar en el blanco. Eso hace un discípulo de Cristo, lleva la necesidad al lugar correcto. No pierde su tiempo buscando alternativas. El discípulo sabe en quién ha confiado y no olvida los beneficios que ha recibido del Señor. Por eso, no duda en recurrir a Él cuando se trata de suplir una necesidad. Estos 4 amigos habían oído de Jesús, habían visto sus milagros, posiblemente alguno de ellos hasta había recibido su propio milagro. Ellos no iban a probar suerte, estaban seguros de que recibirían lo que ellos querían. Y por eso se acercaron tan confiados. Hace unos días me contaron que hay una niña en esta iglesia que dice que su papá hace las mejores pizzas del mundo. Después les paso el contacto. Esa confianza la ha llevado incluso hasta invitar gente de la propia iglesia para que vayan a probar las pizzas que hace su papá porque son las mejores pizzas del mundo. Helen y Giovanni se ríen porque ya han sido invitados, ¿verdad? También. Ajá. Ella ha probado la pizza del papá. Y ella sabe lo que está ofreciendo. Estos 4 amigos habían probado la saciedad que ofrece Jesús y querían compartirla con su amigo. La oración que mete el hombro es la oración intercesora. Es aquella que acerca a alguien a la necesidad, a la fuente correcta de su necesidad, a la fuente correcta de su necesidad. Anoche tuvimos nuestra vigilia de oración que la hacemos cada 3 meses y durante esta semana estuvimos recibiendo peticiones y acciones de gracia que nos llegaron a nosotros para que estuviéramos orando. Una de ellas me llamó la atención y la hizo nuestro hermano Gilbert. Él me envió un audio pidiendo oración por el sobrino de un compañero de trabajo. Y es un niño de 3 años que está enfrentando un problema de salud. Parafraseando un poco lo que él me dijo, me decía, pásele esta petición al grupo de oración.
para que intercedan por él. Hagamos una cadena de oración para que Dios haga el milagro. Entre más oremos, más somos los que veremos el milagro. Que así sea, dije yo. Y yo me admiré mucho por la fe de Gilbert. Y dije, Gilbert, yo puedo usar este testimonio para el fin de semana porque realmente creo yo que esta es la fuerza de la que vamos a hablar de la oración intercesora. Es cuando yo deposito mi fe creyendo firmemente en que ya voy a recibir lo que estoy pidiendo. Por un niño que es el sobrino de un compañero de él, ni siquiera había un enlace directo que uno diga, claro, con razón está tan confiado de que va a ser así. Él sintió el dolor que sentía su compañero y lo trasladó a la fuente correcta. Meter el hombro también significa quitar el techo, y este es nuestro segundo punto, quitar el techo. Adelante del versículo 4, más adelante dice, como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. El techo que cubría las casas en los tiempos bíblicos era un techo particular, usualmente era hecho de paja o de tierra o de tejas, que estaban colocadas sobre unas vigas y a menudo era accesible por una escalera que estaba al lado de la casa. Subían por ahí, llegaban al techo a descansar, usualmente lo tenían también para orar, para compartir ahí con los amigos, pero era un techo que estaba muy bien tejido. La traducción literal que habla de que estos 4 amigos literalmente rompieron el techo de la casa, destrozaron el tejido de paja para poder bajar al hombre que estaba en la camilla hasta los pies de Jesús. ¿Sabe que esta acción nos dice mucho acerca de la fe de estos amigos? Porque de lo contrario, dice un comentarista bíblico que leí por ahí, que no hay duda de que ellos contaban con que Jesús iba a sanar a ese hombre, porque si no, no se hubieran molestado en hacer hueco. Ellos sabían que iba a ser más difícil subir a ese paralítico de nuevo por ese hueco que bajarlo. Así que si ellos hubieran creído que no habían posibilidades de sanar, posiblemente ni se hubieran molestado en hacer el hueco. Ellos dieron por un hecho que su amigo saldría caminando de ese lugar. La oración que mete el hombro es aquella que sin importar los obstáculos avanza. Es la parte de la oración que nos pone en acción. Es la que nos dice, usted haga todo lo que esté en sus manos por hacer. De lo demás, Dios se encarga. Nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Juntos Ayudando y se encarga de atender la necesidad de llevar alimentos a las familias que así lo requieran. Posiblemente usted ha sido beneficiado también con ese ministerio. Esto lo hacemos porque es el Señor quien provee recursos y fuerzas para que esta iglesia lo haga. Pero esa canasta de víveres que entregamos siempre va acompañada de una oración a esa persona a la que se la entregamos. Porque sabemos que es Dios quien completará la obra. Nosotros simplemente metemos el hombro. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que yo reprobé una materia, educación cívica. Sí, yo sé, nadie se queda en eso, pero yo me quedé. Yo me quedé en educación cívica. Entonces, mi mamá, al ver mi angustia, se sentó a mi lado, tomó mis libros, me leyó un buen rato, me explicó la materia, me preguntó, repasó conmigo y al final oró y le pidió a Dios que yo me pudiera acordar de todo lo que habíamos estudiado, que yo hubiera entendido lo que habíamos estudiado. Ella hizo todo lo que estaba en su alcance y del resto dijo que Dios se encargue. La buena noticia es que finalmente aprobé la materia. Y gracias al esfuerzo que hizo mi mamá de meterme el hombro en el estudio y a la obra que dejó en manos de Dios. Meter el hombro, un tercer punto, significa actuar con fe. En Marcos 2, capítulo 5, que es avanzando el texto, dice que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Yo leo este versículo con una cierta sonrisa porque me imagino a Jesús diciéndole de esta forma,
con esta clase de amigos, ¿qué me queda a mí hacer, verdad? Simplemente actuar conforme a la fe que ellos han mostrado. Jesús miró hacia arriba a los 4 hombres que batallaban con las cuerdas, bajando con mucha fuerza y con mucho cuidado a su amigo el paralítico. Él vio su esfuerzo, pero también vio algo, su fe. Esa clase de fe es la que sí se puede ver. Usted sabe que hay muchas de las acciones que hacemos nosotros que la gente las está viendo y sabe que las hacemos porque tenemos fe. De lo contrario, no lo harían. Ellos sabían que la alegría que vendría con la sanidad de su amigo sería mayor que la pena de tener que reparar el techo. Así que Jesús sabía que el hombre quería volver a caminar, ese era su principal anhelo, pero también sabía que tenía una necesidad mayor. Por eso dijo, tus pecados te son perdonados. Todo lo demás vendría por añadidura. ¿Qué ganaba el hombre con regresar a su casa caminando, pero sin haber experimentado el perdón y el amor de Dios? La fe de estos amigos los llevó a meterle el hombro y no solo consiguieron la sanidad para él, sino que también obtuvieron la salvación y el perdón. Usted sabe que muchas veces oramos por la sanidad física de una persona o por la provisión material, y eso está muy bien, pero no debemos olvidar que Dios está interesado primeramente en la sanidad de nuestra alma. ¿Qué pasaría si le damos un poquito de vuelta a esa petición que hemos tenido por mucho tiempo y empezamos orando por la provisión espiritual para que Dios después se encargue del resto, de la provisión material? Debemos orar por la salvación de las personas y todo lo demás vendrá por añadidura. El pastor y predicador Sixto Porras, que posiblemente usted lo conoce, es el de Enfoque a la Familia. Cuenta que durante su adolescencia rebelde, él retaba a su mamá y le decía, ay mamá, ¿cómo puede usted estar tan tranquila si mis hermanos y yo andamos mal? Es la verdad, andamos mal. Y ella los miraba a los ojos y les decía, ¿saben por qué tengo tanta paz? Porque yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverán por el camino que les enseñé. La fe de esta madre fortalecía la fe de sus hijos y la hacía actuar con esperanza, creyendo en lo que recibirían. Y hoy conocemos quién es Sixto Porras. Yo quiero invitarlo a que usted no deje de orar. No deje de orar por esa persona que le rompe el corazón cada vez que puede, que le saca las lágrimas. Por esa persona que parece una causa perdida. No deje de orar por ellos. Aférrese a las promesas del Señor, porque su fe es la que le puede meter el hombro a la situación que está viviendo. No importa si usted acaba de empezar a orar por él o si lleva años orando por él o por ella. No deje esa oración, porque el Señor ya está actuando. Usted sígale metiendo el hombro. De lo demás se va a encargar el Señor. Y quiero llegar a este otro punto, que es lo que hace la oración que mete el hombro. Da fuerzas. Es nuestro punto número 4. Piense usted cuántos médicos le habrán dicho al paralítico, lo suyo es permanente, usted tiene una condición bastante crónica, así se va a quedar el resto de la vida si los pronósticos son favorables, en caso contrario va a morir, le decían. Es decir, todos los pronósticos que le decían a él estaban mal. Es muy probable que este hombre estaba cansado de luchar contra su condición, contra el dolor permanente que sentía. Ya se había dado por vencido. Posiblemente el paralítico le dijo a los amigos, no se molesten, yo he estado tanto tiempo así que ya me acostumbré. ¿Ha encontrado personas que le han dicho eso a ustedes? Tengo tanto tiempo, ya yo estoy acostumbrada a eso, ya yo sé que voy a recibir ese trato siempre igual. No se molesten. Ya no tengo fuerzas para seguir, posiblemente que les dijo. Y cuando le dijeron, está llenísimo de gente ahí frente a la casa de Jesús, hay mucha gente. Posiblemente él dijo, no, devolvámonos ya, no insistan. Posiblemente la idea de que abrieran un hueco en el techo ni siquiera fue de él. Es más, pudo haberse preguntado,
¿y si ese Jesús es un farsante? ¿Y si no me curo? ¿Y si me caigo y quedo peor? ¿Verdad? Todas esas preguntas podían haber estado en su mente. La fe y las fuerzas de él habían sido debilitadas por mucho tiempo, pero se vio fortalecida por la fe de sus 4 amigos. Yo suelo padecer de migrañas con bastante frecuencia y hay momentos en los que yo enfrento crisis de dolor muy fuerte y me cuesta mucho pensar en esos momentos, me cuesta concentrarme, incluso me cuesta orar por causa del dolor. Y no una, sino muchas veces me he acercado a mi esposo durante estas crisis y él ha orado por mí. Ha usado sus fuerzas y su fe fortalecida para presentar mi necesidad delante de Dios. Yo termino diciéndole, tú eres un hombre justo, porque la Biblia dice que la oración del hombre justo puede mucho. Y una vez más, Dios me alivia del dolor, gracias a la fe que Él deposita sobre mí. Hace unas semanas yo estaba muy nerviosa porque tenía que enfrentar una entrevista cuyo resultado implicará muchos cambios en mi vida. Entonces, el ministerio de Juntos en Oración de nuestra iglesia, que está conformado por varias mujeres preciosas, que además de eso tengo el agradecimiento a Dios de que son mis amigas. Ellas me conocen y sabían lo que yo estaba pasando. Así que ellas me dijeron, vamos a estar orando por usted. No solamente ella, sino que el miércoles de esa semana se unió toda la iglesia que estaba en el grupo de oración, orando también por mi petición. Cuando yo estaba a punto de iniciar la entrevista y horas previas, enfrenté una prueba muy grande de fe. Sin embargo, yo me sentía acompañada en todo momento. Yo sabía que iba a salir algo bueno de todo lo que yo estaba viviendo, porque había un grupo de personas que estaba orando por mí. Esa fortaleza la pude sentir a través de la oración intercesora. También escuché la historia de un joven cristiano que fue hospitalizado por mucho tiempo y un día le dijo a sus amigos de la iglesia que fueron a visitarlo al hospital, ya no puedo más, yo estoy muy cansado, no tengo fuerzas para seguir luchando, me doy por vencido. Y el amigo le dijo, ¿y quién dijo que tienes que luchar solo? Para eso están tus amigos y para eso está la iglesia. Y de inmediato llamó a los demás miembros de la iglesia para orar por él. A los días recuperó su salud por completo y su fe se vio fortalecida por la fe de sus amigos. Por eso es tan importante la oración intercesora, porque refuerza la fe y las fuerzas del que ya no tiene, del débil y del quebrantado. Cuando usted ve ahí que en el chat de Juntos aparece una pregunta, ¿cómo podemos ayudarle en oración? Atienda ese llamado, no luche solo, de verdad que no luche solo. Sepa que usted tiene una iglesia que está interesada en apoyarle y en orar por usted. Todos los que estamos acá, no es una cuestión de que queremos conocer su vida. Su petición ni siquiera tiene que ser con lujo de detalles, con solo que usted ponga, Dios conoce, eso es más que suficiente. Dios conoce lo que usted está pasando. Nosotros simplemente vamos a estar ahí para decirle, estamos con usted y le estamos apoyando. En Santiago 5:16 dice un texto bíblico que es el que nos referíamos hace un ratito. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del hombre justo es poderosa y eficaz. Unas noches atrás, mientras preparaba esta enseñanza, tuve un sueño que quiero compartirles. Yo soñé que caminaba con mi familia por una plazoleta que estaba rodeada de locales comerciales y de edificios altos. De pronto mi esposo miró hacia arriba y en una de las montañas que estaba detrás de los edificios altos había un árbol que empezó a incendiarse y muy rápido el fuego empezó a expandirse por encima de los edificios. No pasó mucho rato para que advirtieran que todo se estaba cayendo y los escombros comenzaron a caer sobre la gente que estábamos en la plazoleta. Mientras avanzábamos rápidamente para proteger nuestras vidas, alguien habló por un altoparlante.
Y lo que yo esperaba que dijeran en ese altoparlante es: ¿dónde están las salidas de emergencia? Busque el punto de reunión, mantenga la calma. Fue todo lo contrario. Esa voz que habló por el altoparlante fue una voz orando y decía: Padre, protégelos, cúbrelos con un manto de paz. Y de inmediato yo pude ver en el sueño como una especie de sábana que caía sobre nosotros y nos protegía de todo lo que caía alrededor. Y me desperté. Siempre que tengo este tipo de sueños que recuerdo al despertar y con tanto detalle, yo oro a Dios pidiendo que me revele lo que yo necesito entender de este sueño y que si no viene de Él, que lo olvide. Pero bueno, hasta hoy me acuerdo con lujo de detalles el sueño. Y ese mismo día el Señor me reveló, pude entender de que esa voz que hablaba en el altoparlante era la voz de Jesús orando por nosotros. Luego, en medio de la preparación que tenía para esta enseñanza, me encuentro con que nuestro mayor intercesor, el experto en meternos el hombro, es Jesús. Por eso quiero que me acompañe a otro texto bíblico que está en Juan 17. Esta es la oración magna. Yo sé que a don Guido le gusta mucho esta oración. Y la Biblia nos dice que Jesús oró y multiplicó la comida. Jesús oró y sanó enfermos. Oró y resucitó a sus amigos. Oró y venció la tentación. Oró para pedir el perdón de quienes le crucificaron y ellos recibieron el perdón. Oró por fortaleza y fue obediente hasta la muerte. Y la más linda de sus oraciones fue cuando oró por sus discípulos y por nosotros. La teología reconoce esta oración con el nombre de la oración magna y es la que está en el capítulo 17 de Juan. Después, ahí usted lee todo el versículo, el capítulo completo. Yo solo quiero detenerme en algunos versículos para que rescatemos esas palabras maravillosas que Él dijo cuando intercedió por nosotros. Jesús ora por nosotros diciendo en el versículo 9: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 17. Santifícalos en verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús oró por nosotros pidiendo protección, unidad, gozo y santificación. No sé si ya lo notó, pero vuelva a leer esos versículos y dése cuenta que Él no está pidiendo por trabajo o porque tengamos un carro nuevo o comida o vestido. Él sabe que ya su Padre se va a encargar de esas cosas. Él está ocupado orando por nuestras necesidades espirituales, aun cuando ni siquiera existíamos. Vean lo que dice el siguiente versículo. En el versículo 20. No ruego solo por estos, se está refiriendo a sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Usted y yo estamos incluidos en ese versículo y Jesús estaba orando por nosotros, incluso por los que todavía no han creído, por esos por los que ustedes están orando, aquí están incluidos también. Oro para que todos sean uno. En el versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo mismo esté en ellos. Quiero resumir con estas 3 imágenes que vamos a ver aquí lo que pidió Jesús por nosotros. Él pidió tener comunión con nosotros, estar unidos a Él desde ahora y por la eternidad. No solamente comunión en ese momento, está orando por la eternidad.
También oró para que tuviéramos la capacidad de ver la gloria de Dios. Ustedes saben que eso no es fácil, ver la gloria de Dios, pero Jesús oró para que nosotros pudiéramos verla. ¿Sabe cuándo veo yo destellos de la gloria de Dios? Cuando vemos una oración contestada. Cuando alguien nos dice, esa oración por la que ustedes estaban orando, Dios hizo esto y hizo todavía más. Y nosotros vemos la gloria de Dios y por eso ponemos de respuesta, gloria a Dios por lo que está haciendo. Finalmente, Él oró para que el amor de Dios esté siempre con nosotros. En la Biblia encontramos muchos ejemplos más de personas que oraron los unos por los otros y recibieron respuestas sorprendentes. Aquí menciono solo 3 ejemplos de los muchos que hay en la Biblia. La reina Esther fue una de ellas que ayunó y oró para que Dios liberara al pueblo de Israel del exterminio completo. Y Dios contestó su oración. Elías oró por un niño que había muerto y ahí frente a su mamá fue testigo de cómo resucitó ese niño. La iglesia oró fervientemente cuando leemos la historia de la primera iglesia que está descrita en Hechos. Oró para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Y mientras estaban orando ahí sorprendidos, alguien llega y toca la puerta y la sirvienta sale y dice, allá afuera está Pedro. Y todos siguen orando, que ahí está Pedro. Y nadie ponía atención porque estaban orando y no se daban cuenta que ya Dios había respondido su oración. Y Pedro estaba afuera, ya estaba libre de la cárcel. En ambas oraciones Jesús oró para que permaneciéramos unidos. Vean cuántas veces Él dice, quiero que permanezcan unidos, que permanezcan juntos. Puede ser, ¿verdad? También para hacerle honor a nuestra iglesia. Y al hacerlo pensó en la oración de intercesión. Pensó en que era importante que muy a menudo nos metamos el hombro los unos a los otros. Y una de las cosas que une más a la iglesia es cuando oramos los unos por los otros. Mateo 18, del 19 al 20 dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy salió el sol. La tierra siguió su curso. La naturaleza nos habla del poder creador de Dios. Usted y yo estamos estrenando misericordias del Señor hoy. Dios nos ofrece su amor incondicional, su perdón. Estamos respirando. Y en este momento somos parte de una comunidad de fe, del cuerpo de Cristo extendido por el mundo entero. Note, por favor, que todo esto lo hemos recibido como respuesta a esa oración de intercesión que hizo Jesús por nosotros hace más de 2000 años. Hoy estamos recibiendo la respuesta y la recibimos todos los días de manera continua. ¿No merece Él nuestra alabanza? Por supuesto que sí. Hebreos 2, capítulo del 42 al 44 nos dice que la iglesia primitiva se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que es lo que tenemos hoy, en el partimiento del pan, que lo vamos a realizar dentro de un ratito, y en la oración, que es el tema que nos convoca. Todos estamos asombrados por los muchos prodigios, todos estaban asombrados, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El pastor Giovanni me ha pedido que podamos colocar una frase al final de las enseñanzas para que sea la frase de la refri, ¿verdad? Así es como le dice el pastor, ¿sí? La frase de la refri, y esta es la frase que queremos que ustedes recuerden. Jesús oró para que permaneciéramos unidos. La oración intercesora es una excelente forma de hacerlo.